Gracias por acompañarnos hoy miércoles en una edición más de esta nueva temporada del programa La Otra Cara de la Moneda con Citrahut. Hoy tenemos un programa con un tema demasiado importante, el salario global y la posible afectación en el Poder Judicial. Para conducir este programa me acompaña el secretario general de Citrahut, Jorge. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Noeli. Muy buenas noches a mi amigo, estimadísimo colega Mauricio, que nos va a acompañar el día de hoy, y a las personas trabajadoras y jubiladas del Poder Judicial, afiliadas a Citrahut y no afiliadas también, y por supuesto a todas las personas costarricenses, ciudadanas que sacan su ratito para informarse de lo que acontece en este Poder de la República. Para nosotros es un esfuerzo importante como junta directiva poder tener esos espacios de comunicación y poder dar información fidedigna, confiable de lo que está sucediendo dentro del Poder Judicial. Esperamos que sea de provecho este programa y que podamos lograr posicionar un tema tan importante como lo es el que vamos a tratar el día de hoy. Buenas noches para todos y todo gusto empezamos esta labor. Como bien lo menciona Jorge Cartín, para hoy tenemos un invitado muy especial que es Mauricio Valerio, que es integrante de Asprotecofi, que es un sindicato que también pertenece a la Alianza Sindical del Poder Judicial. Buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches, Noemi y mi amigo Jorge. Muy buenas noches. Gracias por invitarme a este espacio para conversar sobre este tema que definitivamente no solo tiene grandes repercusiones para la parte institucional y así también para todo lo que ha sido el sector público. Es importante en este momento no solo ver este tema como una afectación para lo que es la institución pública, sino también lo que es a nivel general, lo que está significando para todo el Estado y las personas que laboramos dentro de diferentes instituciones. Entonces, el poder entender estos temas y poderlo proyectar en el tiempo, lo que se podría estar no solo gestando en mantener una ley como estas, lamentablemente sería con consecuencias muy letales, no solo a mediano, sino también a largo plazo para todo el territorio nacional. Y es que el salario global viene en parte en lo que es la ley del empleo público, que para ir desmenuzando este tema y la participación tan importante que ha tenido Asprotecofi con unos recuadros que más adelante Mauricio nos va a ir explicando, vamos a iniciar con Jorge Cartín, que nos va a explicar por qué es que escogimos este tema para esta noche. Muchas gracias, Noeli. Sí, esta semana es una semana clave para la clase trabajadora, no solamente del Poder Judicial, sino también de todo el sector público de nuestro país. Eh, Ustedes saben que la ley tiene un reglamento que establece como fecha máxima de aprobación de las escalas salariales definitivas eh, para el próximo 10 de septiembre. Por ese motivo, se convocó en el Poder Judicial a la reunión de comisión de empleo público ampliada, que es una comisión integrada por magistrados, presidente de la Corte Suprema de Justicia, otros magistrados y magistradas, y al ser ampliada se integran diferentes jerarquías del Poder Judicial y algunas representaciones de sindicatos del Poder Judicial, donde estamos representados la mayoría de los sindicatos de la Alianza Sindical del Poder Judicial, que recordemos que son ANIC, Asprotecofi, Sindepu y Citrahut. En este caso, Sindijut no tiene representación, o por lo menos no tengo conocimiento que la tenga, pero Sindijut también forma parte de la alianza. En esta reunión se viene a exponer una escala salarial global definitiva con la intención de que las personas que estamos ampliando esta comisión conozcamos y de paso, desde cierto punto de vista, demos una validación de este trabajo. Resulta que en esta reunión hubo muchas dudas porque primero se nos convoca
con muy poco margen de tiempo para hacer observaciones y para poder hacer señalamientos y poder proponer opciones que mejoren o que podamos hacer cambios específicos a esa escala salarial global. Y segundo, que hay muchos aspectos que no han sido culminados, es decir, hubo muchas gestiones previas que no fueron resueltas, no solamente de los sindicatos, sino que también por parte de las jerarquías, en este caso, que hicieron uso de la palabra y manifestaron sus posiciones, dirección de OIJ y Defensa Pública. Entonces, en esta reunión sucedieron cosas muy importantes porque se plasmó el descontento de un amplio sector del Poder Judicial por la manera en que se vino a exponer la metodología de la creación de esta escala que nos genera muchas dudas, y también con un hecho novedoso de que había un total desconocimiento por parte de la comisión integrada propiamente por el señor presidente y los señores y señoras magistrados y magistradas de esta comisión, de que en junio pasado tanto la acción de inconstitucionalidad presentada por Citrajut y la de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, contra la Ley Marco de Empleo Público fueron admitidas por la Sala Constitucional, a pesar de que Citrajut comunicó desde mediados del mes de junio a Corte Plena que conocieran esa resolución. Entonces, se abrió una discusión y generó un abanico de probabilidades en las cuales este sindicato solicita al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia que, dado que parte de las diferentes disconformidades que hay por parte de las jerarquías, los argumentos de los sindicatos, específicamente los presentados por ANIC y Asprotecofi, tienen que ser tomados en cuenta para poder valorar de una vez por todas si esto se puede aprobar. No se puede aprobar desde ese punto de vista de lo que es el procedimiento de creación de la escala, porque para nosotros y Citrajut tenemos una visión distinta. Nosotros consideramos, y por dicha la moción planteada por nosotros, tiene por dicha el reconocimiento y el apoyo de nuestros compañeros de la Alianza Sindical del Poder Judicial. Entonces, sin más, entonces vamos a hablar específicamente de esta parte, de esta observación tan profunda, señalamiento profundo que le hace ANIC y Asprotecofi a la Comisión Ampliada de Empleo Público, que es lo que nos va a comentar el compañero Mauricio, que por ese motivo es nuestro invitado especial el día de hoy, y posteriormente vamos a poder estar observando también las opiniones y comentando las opiniones de los otros compañeros del día. Y es que en la reunión que Jorge menciona hubo un descontento general, tanto de los directores como de los sindicatos y demás organizaciones que estaban ahí presentes por el salario global, porque había muchas dudas. En sí no se especificaba de dónde era que estaban sacando esas escalas y la posible afectación que podría haber. Y ahora más adelante es muy importante mencionar algo. El salario global, cómo afecta también a los que ya están trabajando, porque hablamos de los nuevos y muchos dicen, bueno, eso a mí no me toca, pero es que es importante también mencionar a los que ya están y qué podría llegar a pasar. Mauricio, ustedes desde el punto de Asprotecofi, ¿cuál es la denuncia que hacen? Que la semana pasada, junto con ANIC, presentaron un plantón en la plaza del OIJ por este tema. Sí, Noelin, en realidad este tema está siendo no solo complicado de resolver para la institución, porque también hay que reconocer que la parte de gestión humana prácticamente tiene que agarrar una propuesta que es una ley como tanto, como tal, la Ley Marco de Empleo Público, la cual, pese a que están las acciones de inconstitucionalidad, ellos, hasta que no se resuelvan esa acción, tienen que continuar haciéndolo del trámite o detenerlo cuando corresponde. Entonces, es una gran labor que ellos realizan para intentar llevar y adaptar lo que es esa nueva ley.
Es el gran problema con toda esta ley, que tal vez el trámite que ha llevado para el punto en el cual está, en donde ya se está haciendo propuestas para lo que va a ser el salario global definitivo, contempla a través de la ley y el reglamento una serie de factores que son meramente cuantitativos, es decir, cuáles son los factores no numéricos que reúnen las condiciones de empleo, las condiciones a nivel general, la demanda intelectual, física, etcétera, de cada uno de ellos, y los agrupa inicialmente la ley propone 13 factores que la institución ha aplicado hasta más, hasta 17 factores, producto de tropicalizar esas condiciones a un modelo que no es para un sector público y menos para un poder de la República como tal. Entonces, al agrupar esta serie de factores, lo único que están haciendo es la distribución de las características o condiciones del trabajo que llevan los diferentes ámbitos. El Poder Judicial es muy complejo. Tenemos tres ámbitos muy diferentes, lo que es la administración de justicia, que viene desde las señoras y señores magistrados hasta lo que son los diferentes juzgados. Además de eso, está lo que es el ámbito administrativo, tan diverso como lo que es auditoría, lo que es la parte financiero-contable, gestión humana, planificación, entre otros. Y lo que es el auxiliar de justicia, que todavía termina de complicar más la aplicación de este modelo con la defensa pública, una fiscalía y adicional a eso el organismo de investigación judicial. Lamentablemente, han intentado agarrar un modelo meramente cuantitativo que les da la ley y eso transformarlo a la hora de salarios no les da cuál es el marco que deben de utilizar para aplicar las condiciones salariales que van a tener los diferentes puestos en esos ámbitos tan diferentes. Y además de eso, en esos ámbitos, inclusive hablando del auxiliar de justicia, que es en donde nosotros demandamos la parte de atención, hay labores que el resto de la institución no tiene, tales como lo que es la exclusividad policial, lo que es una variación de jornada. Nosotros como parte del organismo de investigación judicial podemos ingresar a las 7:30 de la mañana o cualquier día y nos dicen salgan porque entran a las 7:30 de la noche y salen hasta que se termine el trabajo, día y medio, 2 días después, inclusive hasta podría ser más en algunos de los casos de compañeros que definitivamente tienen el trato muy diferente en esa variación. Lo que es las disponibilidades, fines de semana, todo lo que no es solamente llamar, es llegar, estar ahí presente y no se puede negar esa función. Y esto dejando no por casualidad, sino por importancia de último lo que es el riesgo policial. No es lo mismo un traslado de unas personas, cualquiera, de su casa a su centro de trabajo, hablando del riesgo que pueda llevar el transporte y demás, a una labor policial. Y no es una labor policial en ese riesgo sencillo, porque estas personas, a través del organismo de investigación judicial, no solo hablamos de allanamientos, porque no es solo esa labor, es esa labor también de la que deben de hacerse de vigilancia, de seguimiento a objetivos para allanar o de interés, en donde definitivamente la vida de esas personas está expuesta y expuesta en realidad con las condiciones a nivel país, no es sencillo hablar de esos temas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esos modelos como tal aplicados, observamos que existen una serie de variables de las cuales no estaban siendo contempladas por esta ley marco de empleo público, que solamente lo que tienen son factores cualitativos, en donde lo que piden es agrupar las condiciones que tiene un poder de la República con estas condiciones en sus ámbitos, en aspectos que son inmanejables, poderlos meter. Esto es imposible, porque al final, disculpen el término, estamos hablando papas, chayotes y frutas, intentar meterlos y hablarlos como un solo tema, y eso no se puede. Yo creo que aquí es importante entender que las dificultades que existen en esta aplicación de la ley no es porque el Poder Judicial no tenga las condiciones, es porque la ley como tal no tiene pies ni cabeza para aplicarse en un poder de la República. Y yo sé que esto no es solo a nivel de la institución. Inclusive agrego un tema de algo que usted comentaba antes de darme el pase, y fue en esta comisión ampliada en donde comenzamos también a ver una serie de detalles.
que la convocatoria que habían realizado a las diferentes representaciones, tanto como lo que fue Defensa Pública, Fiscalía, organismo de investigación judicial, a los mismos sindicatos, los habían agendado para estar trabajando en el modelo a desarrollar en esta ley marco de empleo público. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta que a muchos de estos representantes solamente los llamaron en dos oportunidades, fue lo que pude percibir. La primera, cuando se declararon exclusivos y excluyentes al Poder Judicial. Y la segunda, para llamarnos a decirnos cuáles fueron los salarios que ya habían hecho. Entonces, ¿cuál fue la participación que hubo de la institución? Y estamos hablando que los máximos representantes de cada uno de esos ámbitos ni siquiera fueron tomados en cuenta para decidir. Por eso es que más adelante vamos a mostrar cómo está esa afectación a nivel de salarios. Sí, ustedes, Mauricio, hacían mención en uno de los comunicados que tiraban junto con ANIC o que divulgaban junto con ANIC, era que para el caso del OIJ, que ya está siendo sumamente golpeado y que vemos que es uno de los que tiene más renuncias en el Poder Judicial, es que no se ve lo del escalafón policial, que eso era lo que ahora usted mencionaba, que peligroso que digamos que no se van a pagar ciertas cosas, que entonces las personas podrían decir, es que no me están pagando disponibilidad, es que no me están pagando, que si voy y pasa algún accidente, ese es el tema de los cuales ustedes están mencionando. Exacto, exacto. En realidad, bueno, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Cuando nosotros comenzamos a tener diferentes intervenciones con Dirección de Gestión Humana, ellos nos comentaban que básicamente lo que les sirvió como base, y así lo tenemos en las grabaciones, es el tomar el índice salarial como tal. Y cuando vemos en Intranet se puede ver que los índices salariales están compuestos por un salario base, por lo que era el monto de anualidades, la responsabilidad por el ejercicio judicial y el índice de competitividad laboral. Entonces, cuando comenzamos a ver esos, no hay otros componentes como es la coordinación de un despacho, cuando hay, poniendo el ejemplo, tres jueces de una misma categoría y uno es el que tiene que tomar la coordinación de las labores administrativas, esa persona se le reconoce un porcentaje. O aquellos trabajadores que son trasladados de San José porque se les está dando la oportunidad de ser nombrados fuera de San José, podemos hablar en Guanacaste, en Liberia, en Osa, en Bribri, ahí se les reconoce un porcentaje de lo que es el zonaje. Estos pluses de zonaje es solamente por la condición que tiene el trabajador de trasladarse de su lugar de residencia a una de estas áreas a vivir, porque prácticamente tienen que trasladarse a vivir a esa zona. Esos son por características especiales. Igual estos pluses del organismo de investigación judicial vienen a ser con un concepto similar. Por eso es que no están dentro del índice salarial, porque estos conceptos son reconocidos a partir de que la persona mínimo ha tenido el curso de defensa y el curso de armas. A partir de ahí comienzan a ganar el 40% y el 15% para los de B, para los no profesionales. Cuando comenzamos a ver esos factores y los salarios que estaban haciendo la propuesta, lo que nos sorprende es que un investigador de primer ingreso, para comenzar por la base del organismo de esta institución de investigación judicial, tiene un salario propuesto a ese momento de 891.000 colones. Cuando ya al 2018, con la aplicación de la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, tenía casi 1.100.000. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que las personas que iban a ingresar nuevas no tenían contemplado ese 40%. Claro, comenzamos a entenderlo esto después de varias reuniones con Dirección de Gestión Humana, porque lo que tomaron para esa base fue el índice salarial. Entonces, dejando esos pluses por fuera, ahí comenzamos a tener un problema enorme porque no solo fue después del recorrido con el puesto de los peritos judiciales, investigadores 1, investigadores 2 y todo el organismo de investigación judicial, lejos de estar incrementando respecto a lo que estaba con la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, más bien estaban disminuyendo esos salarios y casualmente en más de un 40%. Entonces ahí fue donde comenzamos a hacer estas gestiones nosotros. Y un tema muy importante que mencionaba Mauricio es que después de esta reunión
que bien se dijo que ya se había hecho, pero a mí me parece que el último tema que se había tratado era que si se pasaba mi de plan o seguía con lo de la corte, y después de eso ya no hubo reuniones. Jorge, ustedes como alianza, ¿qué era la solicitud que hicieron durante estas mesas de trabajo en el momento que se dieron? Y Noeli, mira, cuando nosotros ponemos la acción de inconstitucionalidad que la presentamos a inicios de marzo de este año, porque la ley entraba a regir el 9 de marzo de este año. Eh, Citrajut, ¿verdad? Que todas las acciones o trámites o peticiones que hagamos nosotros como sindicato, siempre las hacemos pensando en que es un grupo de trabajo. Nosotros siempre, ya sea que vaya la nota enviada por este servidor, siempre es pensando en incluir a todos los compañeros de la Alianza Sindical del Poder Judicial. Y justamente el día 9 de marzo, el día que entró la ley en vigencia, le enviamos al señor Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte y presidente de la Comisión de Empleo Público de Implementación, una nota solicitándole que nos hiciera partícipes de una mesa de diálogo, de trabajo, para poder, desde el día 1 en que se empezara a trabajar la implementación de la ley de empleo público hasta el momento en que llegara el proyecto final de implementación a Corte Plena para aprobación, que estuviésemos siempre presentes nosotros, por lo menos un representante de la Alianza Sindical del Poder Judicial, sea quien fuera, de cualquiera de los 5 sindicatos, que hubiese por lo menos uno en esas mesas de trabajo. Eso fue el 9 de marzo. Vean qué interesante. Y el día de hoy nos contesta en este oficio la Comisión de Empleo Público, diciéndonos, chorreándonos todo lo que hizo Gestión Humana, y que justamente eso que le estamos pidiendo en ese oficio, que es el 50S 2023 de Citrabut, nos manda a decir que nos tomaron en cuenta para la sesión ampliada para declarar exclusividad y excluyentes a los trabajadores del Poder Judicial, y ahora para la presentación de la escala salarial global definitiva. Pero lo que tiene que quedarle claro a todo el personal judicial y a la ciudadanía costarricense en general es que una cosa es participar en la creación de los productos, que no participamos en ninguna mesa de trabajo, y otra muy diferente es que nos convoquen a una reunión en la cual nos presentan lo que ya está cocinado de previo. En este momento lo único que tenemos es derecho al berreo. En esas 2 sesiones lo que tenemos es derecho al berreo y decir lo que nosotros no consideramos correcto y lo que estamos dispuestos a hacer para combatir esas acciones. Entonces, realmente ese proceso de diálogo, ese proceso de trabajo, de inclusión de los líderes y las lideresas de los movimientos sociales del Poder Judicial en la creación de una escala salarial fue nula. En la creación de una política para declarar exclusivos y excluyentes, que por dicha acataron la voz de que se dijo, pero era porque fue un primer paso, pero realmente nada ganamos con ser exclusivos y excluyentes si vamos a acatar o vamos a desconocer que tenemos una triada normativa que nos dice bien que no importa que pongan escala global en el Poder Ejecutivo, no nos interesa, ellos pueden hacerlo, pero nosotros como Poder Judicial no tenemos por qué aprobar ninguna escala salarial definitiva, ni preliminar, ni nada, porque hay una ley de salarios que dice que el Poder Judicial puede oponer sus propios salarios independientemente de una ley general. Una ley general no puede estar por encima de una ley especial. Por lo tanto, si tenemos que desempatar, el Poder Judicial se tiene que decantar por la ley de salarios del Poder Judicial y dejar de lado la ley marco de empleo público. Aparte de que hay una resolución de la Sala Constitucional que les dice que no pueden hacerlo. Pero bueno, pareciera que la presión política y el asunto, digamos, de
el asunto de la política fiscalista que estamos viviendo desde hace gobiernos para atrás y que en este gobierno se está intensificando, pareciera ser que todo lo miden con qué tanto puede ahorrársele al fisco para poder pagar deuda o para poder hacer quién sabe qué cosas. Pero realmente eso que menciona Mauricio, de que nos están llamando para decirnos las cosas que van a hacer, es cierto. Nunca nos han tomado en cuenta para trabajar en serio, para poder construir en conjunto, para negociar absolutamente nada. Nos enteramos de las cosas cuando ellos quieren presentarnos los productos, pero durante esos productos nosotros no hicimos nada ni participamos. Y también importante aclarar, si esas cosas se aprueban en Comisión de Empleo Público, ni Mauricio, ni mi persona, ni Álvaro Rodríguez, ni Hugo Solís tienen voto. Simplemente tenemos voz. Los que deciden y aprueban son únicamente los magistrados y magistradas miembros de esa comisión. Así que si se aprueba una escala salarial global, a pesar de que estuvimos en esas reuniones, nosotros nunca apoyamos aprobar esas escalas salariales. Entonces, para que quede claro, que no nos vayan a echar ese muerto encima, porque nosotros no tenemos voto, no podemos decidir en la aprobación o no en comisión de nada, absolutamente de nada. Simplemente tenemos derecho a voz, participar y ver y oír, ¿verdad? Nada más. Perdón ahí que interrumpa, pero qué difícil es llegar a construir dentro de una institución cuando solamente a quienes podrían aportar aspectos y argumentos para poder mejorar las condiciones dentro de la institución, solamente son llamados para decir, venga, los escuchamos, pero nada más los podemos escuchar por un espacio, como decía don Jorge, perdonando también el término, escuchar el derecho al berreo, pero simple y sencillamente no va a pasar de ahí, los escuchamos, quédese aquí y vamos a seguir con lo que estamos haciendo y con la línea que queremos. Qué difícil, porque al fin y al cabo, dentro de la representación, no solo en la parte sindical, sino que también a nivel de la responsabilidad que tenemos con la sociedad, prácticamente nos están atando, nos están amarrando y nos están imposibilitando ser mejores. Y es que es una afectación para el país, porque, por ejemplo, vean en el caso del Poder Judicial, la cantidad de renuncias que se están dando ante el año que se pronostica, o ya es el año más con más homicidios a nivel del país. Entonces, eso es muy importante también, que siempre se vea la afectación que se le está dando al ciudadano. Y como lo mencionaba Jorge, en esta reunión que se dio, mucho fue el disgusto, porque se decía que la comisión estuvo trabajando, pero que nada más se les llamó para decirle lo que ellos habían tomado en cuenta. Y este fue el caso de uno de los directores que se encontraban ahí. Por eso es que vamos a escuchar ahorita un comentario de Hugo Solís, que es el secretario general de SINDEPU, el Sindicato de la Defensa Pública. Respecto de la propuesta de escala salarial global hecha por parte del Departamento de Gestión Humana y expuesta en la pasada reunión de la Comisión Ampliada de Implementación de la Ley Marco de Empleo Público, el Sindicato de la Defensa Pública desea manifestar lo siguiente. En primer lugar, comparte la preocupación y los cuestionamientos de algunos sindicatos hermanos de la Alianza Sindical, así como de jerarcas del ámbito auxiliar de justicia, sobre la definición de los salarios que expone la propuesta. Número 2. Pese a que hemos sido durante todo el proceso parte de la Comisión Ampliada de Implementación de la Ley, desconocemos y nos es ajena por completo la metodología, así como los insumos en cuanto a elementos cualitativos y cuantitativos que tomó en cuenta el Departamento de Gestión Humana para la definición de esta escala. Número 3. Nos oponemos a que en una sola reunión se nos utilice para legitimar un documento del cual no formamos parte en su desarrollo. Número 4. Respaldamos la solicitud hecha por Citrajut para que la Corte Plena decida no implementar esta escala salarial en definitivo hasta que no se resuelva por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre las acciones de inconstitucionalidad incoadas por Citrajut y por la ANEP contra la Ley Marco del Empleo Público.
Bueno, muy importante esto que nos dice Hugo con respecto a la posición de ellos y que van de la mano también de las acciones que está tomando Citrajudas, Protecofi y ANIC. Hay algo muy interesante con los defensores públicos, que hasta el mismo director de la Defensa Pública lo dijo en esta reunión, que a ellos casi que los estaban tratando como la cenicienta del Poder Judicial, porque el salario de él estaba igualando a un jefe. Entonces, vean las denuncias que ellos hacen y la preocupación de lo que es el salario global. Mauricio, lo que ustedes mencionaban con respecto a lo del OIJ, un tema que también viene es que, bueno, se acaba de escoger al nuevo director del OIJ, que es Don Randall, que ya él estaba de interino, y también ellos hacen denuncias sobre esta preocupación de la afectación. ¿Ustedes tuvieron una reunión con él sobre lo del salario global? Sí, correcto. Bueno, primero que todo, nuestro reconocimiento hacia la labor que viene y la fortaleza que ojalá Dios le dé a don Randall con esa designación como director del organismo de investigación judicial. No es una labor sencilla la que está tomando don Randall en el momento que estamos viviendo a nivel país. Como bien lo mencionabas, Noeli, hace un tiempito, la cantidad de renuncias que se han venido dando desde lo que hace 5 años dentro del Poder Judicial, que ha sido más fuerte para el organismo de investigación judicial, en donde llevamos más de 500, 600 renuncias, entiendo, efectivas de un personal que no es tan sencillo de reponer. ¿Por qué? Porque este personal no solo tiene condiciones de actitudes y aptitudes muy diferentes de la que se evalúa al resto del personal, por el tema del manejo de armas, por el tema del tipo de trabajo, el estrés, el someterse a ese tipo de tensión, no es cualquier persona que reúna esos requisitos. Los que estamos dentro del organismo de investigación judicial hemos sido sometidos a una serie de evaluaciones que en realidad es muy bajo el porcentaje de los cuales aplican y pueden ingresar al organismo de investigación judicial. Y esa carencia de plazas en este momento la tiene que asumir don Randall como director, en donde definitivamente es necesario, es urgente para el organismo de investigación judicial incrementar la cantidad de personas, el circulante, es que es tremendo. Cuando nosotros vemos las condiciones, tal vez para hacer un poquito y poner en contexto lo que acabo de comentar, que tiene no solo el Poder Judicial, sino muchas instituciones dentro del Estado. ¿Qué es lo que está viviendo? Que tenemos una estructura creada desde, o el que se le hizo una pausa desde hace muchos años en crecimiento, que su correspondencia con la labor social que tienen que hacer no es la misma, porque la demanda ha incrementado. Como ahora lo mencionaba, la cantidad de homicidios viene en aumento, y eso que no hemos hablado, la cantidad de delitos económicos, la cantidad de lesiones, de todos los delitos que tienen que tramitarse en el organismo de investigación judicial en las investigaciones. Es increíble la cantidad de casos y lamentablemente desde la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, inclusive desde antes, la regla fiscal y ahora esta ley marco de empleo público, no solo viene limitando los ingresos directamente de los que están adentro, sino de los que son los futuros aspirantes. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con don Randall y comenzamos a exponerle nuestras preocupaciones sobre lo que era esta estructura, hablando ya específicamente de la ley marco de empleo público y las condiciones que son en detrimento de las personas no solo que están ingresando, fueron bastante evidentes y él totalmente de acuerdo, nos apoyó y de hecho se hizo o se estaba realizando una labor conjunta para buscar mejorar las condiciones en general de lo que pueda hacer para la policía una vez que de esto pueda tener algún tipo de vigencia esta ley. Pero sí ha sido una comunicación directa en donde él ha tenido una gran participación y un gran interés por mejorar las condiciones que tiene la policía judicial.
Un saludo muy especial a las personas que en este momento nos están acompañando. Recuerde que nosotros siempre anunciamos los temas que vamos a tratar, por si usted tiene dudas, consultas, y nosotros aquí las podemos evacuar con las personas que invitamos para que traten el tema. Igual recuerden visitar nuestras páginas, ahí nosotros estamos constantemente informando todo lo que hacemos y esos programas ampliamos los temas. Hoy estamos tratando el salario global y la afectación para el Poder Judicial. Nos acompaña Mauricio Valerio de Asprotecofi, que ellos han tenido una participación muy importante en datos, en cuadros donde nos muestran la afectación, y también está conmigo acompañándome y guiando el programa Jorge Cartín de Citrajut, que ellos ahora van a mencionar algo muy importante que va a pasar el 7 de este mes. Vamos a darle también, para que usted conozca la opinión del secretario general de ANIC conforme a este tema y la afectación del salario global en el Poder Judicial. ANIC apoya la espera que se va a plantear para el jueves, posiblemente sesión de corte, la espera que se le está solicitando por parte del sindicato Citrajut, de la alianza sindical, para que el salario global no se aplique hasta que se pueda dilucidar una acción presentada precisamente por Citrajut. Eso da tiempo a que se replanteen estudios como el que ya se empezó a hacer con respecto a salarios de OIJ, lo que implica que ya están cobrando conciencia de cuál es la realidad de la brecha que se podría abrir. Estamos a la espera y ojalá prevalezca la sabiduría en estos entes que les toca decidir esto. Bueno, ya don Álvaro, secretario general de ANIC, el sindicato del OIJ y afines, pero que en su mayoría aglomera al OIJ, nos habló sobre el respaldo que ellos también le dan a Citrajut y a Asprotecofi y a todas estas acciones, ya que el OIJ es uno de los que está siendo más afectado, ya igual con las renuncias. Jorge, ustedes el 7 es una fecha muy importante y le están pidiendo también apoyo a las personas. ¿Qué es lo que va a suceder el 7? Esta semana es clave, como lo dije al inicio del programa, porque tenemos una fecha, un plazo, para poder decidir como institución el futuro de la escala salarial global y todas las afectaciones que va a traer la implementación de esta escala salarial en el Poder Judicial. Citrajut y ANEP, antes de que entrara en vigencia la ley de acción, la ley de empleo público, perdón, presentamos acciones de inconstitucionalidad. Entre ambos sindicatos cuestionamos casi 40 artículos de la ley. Citrajut cuestionó un poquito más que ANEP y nosotros cuestionamos todos los transitorios. ¿Qué significa cuestionar? Bueno, que tenemos argumentos jurídicos para indicar, en el caso particular de la acción de inconstitucionalidad nuestra, que esta ley no puede ser aplicada en el Poder Judicial por ningún motivo. Fuera de los argumentos jurídicos, las dos acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas en el mes de junio. ¿Qué significa ser admitidas? Bueno, que la Sala Constitucional hace un filtro de admisibilidad y dice, bueno, de lo que ustedes están cuestionando, estas cosas sí las vamos a tomar en cuenta, estas las rechazamos, o del todo acogemos sus alegatos. Y en el caso particular de las dos acciones, todos los cuestionamientos planteados fueron admitidos por la Sala Constitucional para estudio y se notificó a las diferentes partes que tienen que informar al respecto. Pasaron dos cosas interesantes y que van a ser muy importantes. Una, que es que la admisibilidad, la resolución, específicamente tanto la de ANEP como la de Citrajut, hay una regla que la ley de jurisdicción constitucional indica que si hay algo cuestionado pendiente de resolver que esté visto en la Sala Constitucional, tiene que quedar pendiente de aprobación, tanto en el área jurisdiccional como en el área administrativa. En el caso particular, la aprobación de la escala salarial global definitiva es un acto administrativo que está pendiente de ser resuelto y que está siendo cuestionado
por ANEP y por Citrajud. Y todos los cuestionamientos que hicimos al respecto fueron admitidos para estudio por la Sala Constitucional. Por lo tanto, nosotros consideramos que la aprobación de la escala salarial global tiene que quedar ahí, veremos, en stand-by, por decirlo así, quietecita, en espera de que la sala diga si es constitucional o no la escala salarial global, en este caso para el Poder Judicial. Esto se le comunica a Corte en junio, despuesito de que recibimos la notificación, le enviamos un oficio diciendo que no pueden aprobar la escala salarial y que en sí no pueden aplicar la ley marco de empleo público hasta que la sala resuelva. Se les manda la resolución y hemos visto que todos los lunes aparecía en la agenda de Corte Plena y nunca era visto. En las últimas agendas no aparece. Esto se le hace ver en Comisión de Empleo Público al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y se le dice que esa es la estrategia que tiene el Poder Judicial para poder dar una pausa y poder hacer los arreglos correspondientes mientras la sala decide que se puede aplicar o no en el Poder Judicial. De esto hablamos de que puede tardar entre 2 años, 3 años, para que haya una resolución final. Entonces da un tiempo suficiente para que sea un verdadero diálogo, para que se construya un verdadero proyecto en el cual se pueda, en caso de que digan que se puede aplicar en el Poder Judicial, se haga de una manera que sea menos gravosa para la clase trabajadora en general. Pero en fin, el tema es que se le pide a don Orlando Aguirre que lo coloque como primer punto de agenda en la sesión de Corte Plena que va a haber el próximo jueves 7 de septiembre. ¿Por qué? Porque tienen que discutir si la sala está diciéndoles que no pueden aprobar. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Bueno, por dicha tenemos el apoyo de los sindicatos de la Alianza Sindical, que como ustedes vieron en los videos, tanto Sindepu como ANIC, ellos están apoyándonos, por supuesto Sprotecof y Sindijo también. Entonces, lo que vamos a esperar es que los magistrados y magistradas el próximo jueves tomen una decisión sabia y que den espacio suficiente para poder resolver todas las dudas que hay con respecto a la formulación de esta escala salarial global y con la esperanza de que en sí la Sala Constitucional diga que eso no se puede aplicar en el Poder Judicial porque va en contra de las leyes especiales que están establecidas para el Poder Judicial. Tenemos un punto a favor, bueno, 2 puntos a favor. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional le pide informe a Corte Suprema de Justicia y le pide informe a otros entes del gobierno como la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República emite un criterio en el cual indica que, por ejemplo, los salarios no pueden ser congelados de manera indefinida, que eso es inconstitucional y contraconvencional porque violenta los convenios de la OIT aprobados por nuestro país. Eso es un punto muy favorable. Y el segundo punto muy favorable es que Corte Plena prácticamente contestó con el informe jurídico en el cual la dirección jurídica le indica a los señores magistrados y magistradas cuando se discutió si esta ley afectaba o no afectaba el funcionamiento y organización del Poder Judicial, se esgrimieron muchos señalamientos de inconstitucionalidad y entonces prácticamente la misma Corte está reconociendo que en muchos de los aspectos que Citrajud está señalando llevamos la razón de acuerdo al análisis jurídico que hace la propia dirección jurídica del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les pedimos a ustedes, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, como sindicatos del Poder Judicial, como alianza sindical? Que emitan sus criterios de apoyo, sus mensajes de apoyo al correo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, solicitándoles que por favor hagan caso al mandato de la Sala Constitucional y que no aprueben la escala salarial global definitiva, porque si la aprueban y la aplican a partir del 10 de septiembre,
se le va a congelar el salario a una gran cantidad de personas trabajadoras, de acabar las anualidades para casi todas las personas trabajadoras, es decir, usted trabajador, usted trabajadora, y le tocaba en septiembre, octubre, noviembre y diciembre la anualidad 2023 tan esperada, la que hemos venido peleando de que nos la paguen, la del 22 y la del 21, las estamos esperando desde hace tiempo. Si usted después del 10 le corresponde ese derecho y su salario está por encima de la escala salarial global, olvídese de esas anualidades. Se acabaron las anualidades a partir de ese momento. Entonces, es importantísimo que apoyen esta gestión que hace Citrajud, apoyada por los sindicatos de la Alianza Sindical, para que la Corte Suprema de Justicia literalmente haga justicia con la clase trabajadora del Poder Judicial. Yo se los mencioné a los señores de la Comisión Ampliada de Empleo Público. La clase trabajadora del Poder Judicial ya no aguanta más. Y en caso de que Corte Suprema de Justicia, ojo, que en guerra avisada muere soldado, en caso de que Corte Suprema de Justicia apruebe la escala salarial global y la implemente, vamos a acudir a la Sala Constitucional a decir: estos señores y estas señoras magistrados y magistradas están desobedeciendo la orden que emitió esta Sala Constitucional. Y vamos a explorar todas las acciones legales posibles que nos dé el marco normativo para poder denunciar estos incumplimientos por parte de quienes están llamados por principio de legalidad a observar la ley y a cumplirla tal cual. No pueden desviarse de eso. Después de eso, agotamos todas las vías legales, valoraremos las internacionales y, si es el caso, no descartamos movimientos de presión. Nosotros no somos de huelga, no somos de movimientos de presión. No hay nada más terrible para un dirigente sindical que estar en huelga. O sea, no es nada bonito, es un trabajo increíble, desgastante. Realmente nadie quisiera estar en huelga, pero estas situaciones, cuando nos van cerrando, nos van cerrando, nos van cerrando, y llega un momento en que ya nos empiezan a ahogar, que estamos a 3 rayitas de llegar a esa posición, no queda más remedio que acudir a los medios de facto. Lo estamos advirtiendo. Escúchennos de una vez por todas. Es un clamor de 14,000 trabajadores y trabajadoras en este poder de la República que ya no aguantamos más de que se nos estén maltratando nuestros derechos y que estén jugando con las economías de nuestra familia. No tengo nada más que decir. El tema que estamos tratando hoy es el salario global y la afectación en el Poder Judicial. 2 cosas que mencionó Jorge muy importantes y que me gustaría que vuelva a hacer énfasis es ¿qué va a pasar si Citrajud, qué va a hacer Citrajud si la Corte no toma en cuenta la solicitud que ustedes le están pidiendo con respecto a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Marco del Empleo Público? Correcto, lo que vamos a hacer es muy simple. Lo primero es, hay una resolución de la Sala Constitucional que indica que no se puede aprobar ningún acto jurisdiccional ni ninguna acción administrativa que esté pendiente de un acto final. Esto que va a suceder el jueves es un acto final, es una resolución administrativa de algo que está siendo impugnado en nuestra acción de inconstitucionalidad que fue admitido. Por tanto, si se aprueba, digamos que si se aprueba, pasa. Pero el problema es que si se aprueba y se implementa, ya ahí están incumpliendo completamente porque están desoyendo lo que está diciendo la sala. No pueden hacerlo hasta que nosotros resolvamos. Eso es un incumplimiento de alguien que tiene la última palabra, que es la Sala Constitucional. En este país, nuestro marco normativo, el único tribunal que no tiene vuelta de hoja con lo que resuelva
es la Sala Constitucional. Lo que ellos digan es santa palabra. Por lo tanto, si ellos dicen no lo pueden hacer, no pueden hacerlo. Y entonces, si eso lo hacen, si eso lo incumplen, vamos a tener que ir a acusarlos con los señores y señoras magistrados de la Sala Constitucional y decirle, mire señores, todos estos magistrados votaron a favor, por lo tanto, estos magistrados y magistradas incumplieron su orden. Tomen las acciones correspondientes. Y después de ahí, todo lo que nos permita la normativa legal, el cuerpo legal y también el derecho internacional. Hoy tratamos un tema importante que le afecta a los servidores judiciales, que es el salario global. Recuerden, como mencionó Jorge Cartín, no es solo las personas de primer ingreso, también las personas que ya laboran en el Poder Judicial podrían ver sus anualidades congeladas o el salario. Entonces, hay que ponerle sumamente atención a esto. Les vamos a recordar una encuesta que estamos haciendo en nuestra página y que también lo pasamos por Prensa Institucional sobre las labores que hace Citrajut. Es realmente importante que usted participe de esta para un mejoramiento del sindicato. Para ir concluyendo con este programa, Mauricio de Asprotecofi nos va a compartir unos datos que ellos analizaron y también mostraron que son sumamente importantes. Claro, Noeli, más bien muchísimas gracias. Sí, es así. En realidad, cuando nosotros comenzamos toda esta cuestionamientos hacia lo que estaban estableciendo como ley marco de empleo público y esos salarios globales, nosotros empezamos con lo que era la propuesta o las consultas directamente a gestión humana sobre lo que eran los salarios del perito judicial del OIJ respecto a un perito judicial en trabajo social, en el área de psicología, en el área de medicinas, en complejo de ciencias forenses, y un coordinador de unidad 3, que las tres categorías las están dentro de esta escala salarial proponiendo dentro del mismo valor a nivel cuantitativo, pero ahí hay que tener cuidado cuando se dice que es el mismo valor cuantitativo, porque no hay unas fórmulas. Nosotros hemos insistido a personal, por lo menos, a que nos entregaran cuáles fueron esas fórmulas que utilizaron a nivel cuantitativo para llegar a cada uno de esos valores. ¿Y esto por qué? Por una razón muy sencilla. Estábamos hablando que los diferentes factores utilizados por el salario global a través de la ley y el reglamento, que eran 13, que los cuales se han aumentado para la institución hasta 17 factores, que todo eso es cuantitativo, deberían de agrupar todo lo que vienen siendo los manuales de puestos, las responsabilidades que se consignan en ese manual de puestos y por ende también las competencias. Entonces, como se puede ver en pantalla, el puesto de perito judicial, igual que el perito judicial en estas otras áreas, que para efectos prácticos se pone como administrativo, y el coordinador de unidad 3 como tal, tienen el mismo salario global de 1.725.323. Cuando comenzamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos, observamos que el perito judicial administrativo y el coordinador de unidad 3, que es de un puesto administrativo, respecto a lo que fueron las condiciones con la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas del 2018, están y haciéndole, después de tomar el salario base, lo que es la prohibición, dedicación que ellos tienen, el REF, el ICS, le están aumentando un 42.63% a estos dos puestos. Sin embargo, para lo que es los puestos policiales, más bien lejos de reconocer lo que sí está en el manual por las responsabilidades policiales como tales, que es ese 40%, solamente significa un 2.63, una diferencia casualmente del 40%, que evidente no se le reconoce a la policía judicial este factor, y sí, más bien a estos otros dos puestos administrativos se le incrementa por ley de marco de empleo público un 42.63%
4% del salario que podrían tener las personas de recién ingreso con componentes respecto a la que iba a ser el salario global. El siguiente ejemplo, como lo podemos estar observando en pantalla, agarramos una serie de puestos en donde están desde lo que es el auxiliar de servicios generales, 4, asistente en administración 3, el profesional 2, coordinador de unidad y otros que ahí van a poder visualizarlo. E igual, con las condiciones de la ley, de la aplicación de la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, cada uno de estos puestos tiene un incremento sustancial. Hablando del de servicios generales, tiene un 4,83, son 22,000 colones de incremento, mientras que los puestos profesionales, como el profesional 2 y el coordinador de unidad 2, tiene 3, perdón, un 37,94 y 37,63% de incremento respecto a lo que era el componentes y a la conversión que se hace. Anteriormente había comentado que, de hecho, como lo tenemos grabado en las conversaciones, Gestión Humana toma el índice salarial para el establecimiento de estos salarios, que no contempla lo que es ni el riesgo policial, ni tampoco contempla lo que corresponde a lo que es la variación de jornada, disponibilidades, bono de exclusividad policial. Otros de los puestos, como pueden observarlos en la pantalla, son los puestos del fiscal, juez 1 y defensor público. Para estos puestos, tomando en consideración la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas del 2018, de diciembre del 2018, a estos puestos se les incrementa más del 44% en lo que era el salario a ese momento. Entonces, cuando comenzamos a ver cada uno de esos ejemplos, lo que hemos logrado nosotros concluir es, primero que todo, que la base cuantitativa no existe, que sí agarraron lo que fueron el índice salarial que estaba vigente en la institución, sin agregar los pluses de coordinación, de zonaje, ni ninguno de los pluses a nivel policial. Y que adicional a eso tampoco existe, porque cuando la ley establece una serie de factores, estos factores deberían ser lineales. Y observamos un desorden completo en lo que es la propuesta de cada uno de los salarios en esos diferentes puestos, yendo como el de nosotros, que no se, más bien se desconoce, y otros con categoría similar, eso sí, funciones y responsabilidades menores a los del OIJ, tienen un 42,63 de incremento, el de nosotros solo un 2,63. Pero encontramos puestos como el del fiscales que tienen más de un 44,63% y otros son 37, otros son 8%. O sea, no hay una equidad en la metodología. Evidencia que eso fue simple y sencillamente factores en donde le agregaron un monto para poder establecer una escala salarial, que de hecho nos preocupa, sí, nos preocupa mucho, no solo el aspecto que menciona don Jorge, la legalidad de la aplicación a través de esto al existir una acción de inconstitucionalidad. Nos preocupa la nula participación de los diferentes sectores y de los diferentes encargados de unidad para la implementación de estos salarios. Y nos preocupa todavía más que el hecho que, aunque le hemos expuesto esto a la Dirección de Gestión Humana y a la misma comisión, persisten aún en mantener el salario, principalmente de los peritos judiciales, como se vio en el ejemplo, en igualdad de condiciones que los puestos administrativos. Entonces, esas situaciones no podemos aceptarlas. Creo que la Constitución es clara, igual responsabilidad, igual salario. Y en ese momento ni siquiera eso se está guardando dentro de las diferentes aplicaciones de esta ley marco de empleo público. Además, la metodología cuantitativa simple y sencillamente fue agarrar el índice salarial y a eso aplicarle un porcentaje que no a la fecha
pese a todas las consultas que hemos hecho y tenemos derecho de saber cuáles fueron, no nos están indicando cuáles fueron los montos, los porcentajes que aplicaron y por qué las diferencias en cada uno de esos puestos, porque al fin y al cabo lo que estamos estableciendo, lo que Gestión Humana, perdón, ellos están estableciendo es la condición salarial que en caso de aprobarse esta ley y mantenerse las condiciones que tenemos a hoy, es la condición de salario que todas estas personas van a tener desde hoy proyectada a 20 años, en el mismo ingreso mientras el costo de vida va a seguir subiendo. Eso no es justo. No es justo ver que puestos que, de acuerdo a los estudios de ellos, solo crezcan un 2.63%, un 4%, los puestos inclusive como el que mostrábamos, el de auxiliar de servicios generales, un 4%, mientras que un fiscal o un juez de entre un 40 y un 56% de incremento a lo que es la base de ellos. Es totalmente injusto, perdón. Mientras más se gana, mientras más alto está, más le están respaldando en ese salario proyectado a 10 años. No puede ser, no tiene que haber diferencias. Todos somos servidores de un poder de la República y merecemos tener esa equidad. ¿Y qué lo nos afecta? Para concluir y no extenderme más en esto, no es solo ese primer ingreso, porque aquí, si bien es cierto, la ley marco de empleo público está estableciendo ese primer ingreso a la institución y ese salario que va a tener, sino que las personas que estamos en esos mismos puestos, ya con un salario por componentes más arriba, esta distancia definitivamente van a ser más de 20 años para aplicarse. Porque si comenzamos a ver, si la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas llevó de salarios que eran porcentuales, algunos pluses, a nominales al 2018, la regla fiscal de no incrementar, el ya no estar reconociendo anuales, como lo explicaba también don Jorge, lamentablemente todos esos factores van a dar que no hayan incrementos por lo menos en 5, 6, 7 años si las condiciones de estos no varían y cuidado no más tiempo. Y cada vez que se vaya a dar un incremento, se necesitaría el recorrer la distancia entre esos puestos de hasta 1 millón de colones, hasta 600,000 colones, 400,000 colones en el menor de los casos. ¿Cuántos incrementos podrían ser esto? Podríamos hablar de incrementos efectivos por lo menos de 15, 20 cuando se dan los incrementos, pero cuando no se dan porque las reglas no lo permiten, entonces quiere decir que eso ya no se convierte en 15 años ni en 20, van a ser 21, 22, 23, 24 años, en donde va a seguir ganando el empleado judicial el mismo salario, pese a las responsabilidades que se tienen. ¿A dónde vamos a llegar como país? ¿Va a poder sobrevivir las familias judiciales con un salario que es exactamente el mismo de hace 15 años hacia atrás, en donde no se ha incrementado más que lo que es el costo de vida, el agua, la luz, los alimentos, en donde cada día vive más, en donde más bien comienzan a aflorar otras necesidades? No es justo. Yo creo que esta ley definitivamente, la metodología de cálculos y la forma en la cual se ha llevado para su implementación, lejos de traerle un beneficio al país, podríamos estar hablando hasta de un retroceso proyectado en años para la institución. Excelente, muchísimas gracias a Mauricio por enseñarnos estos gráficos, estos cuadros que ya nos quedó súper claro y la afectación que va a tener, como ya lo mencionaba tanto Mauricio como Jorge, para las personas que ya están laborando en el Poder Judicial, que no se podrían paralizar las anualidades y el congelamiento de los salarios. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa de este miércoles 6 de septiembre del 2023. Le agradecemos a Mauricio, miembro de Asprotecofi, y a Jorge Cartín, secretario general de Citrajut, por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Noeli. Muchas gracias a mi amigo Carlos Mauricio Valerio por aceptar la invitación. Agradecerle también a Juanjo Aguilar en la parte de toda la logística detrás de este programa. Y por supuesto, agradecerle a todas las personas trabajadoras y no trabajadoras en el Poder Judicial que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron escuchándonos atentamente sobre este tema.
estemos atentos, hay mucho que trabajar para poder restablecer nuestros derechos. Yo les invito a que se afilien a Citrajut para que juntos podamos eventualmente lograr estas luchas, lograr estos objetivos y poder recoger los frutos en algún momento de nuestras vidas. Y poder, en este caso, poder seguir luchando juntos para poder restablecer los derechos que hemos venido perdiendo desde hace muchos años. Muy buenas noches para todos y todas y nos vemos en la próxima edición, nuestro próximo programa dentro de 15 días. Y un agradecimiento también muy especial a Hugo de Sindepu y a don Álvaro de ANIC por habernos también ayudado con el punto de vista de ellos. Buenas noches y hasta la próxima.